Palabras más, palabras menos. El año 2021 todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. El mundo amanece viendo con atención lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Lanzó Israel una ofensiva aérea y de artillería de gran escala contra Gaza, esto lo destaca el país de España. Aumenta la tensión en esta región del mundo, preocupa y mucho las consecuencias de esta escalada. El ejército israelí, dice la nota, ataca desde tierra con fuerzas apostadas en la frontera y a aire a más de 150 objetivos en la mayor escalada del conflicto de los últimos 7 años. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el domingo para abordar la crisis en Medio Oriente, pese a la reticencia de los Estados Unidos, que ya ha expresado respaldo a el gobierno de Israel. Decía el presidente Joe Biden, si recuerdo bien, que tenían derecho a defenderse. Habrá que ver en qué termina esta situación. Preocupa, insistimos, y mucho por lo delicada de la situación y del conflicto. En Venezuela, que tenemos nuestros propios conflictos, nuestras propias preocupaciones, ayer se hacía un anuncio sobre el cual ya adelantaba algo el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Elecciones regionales y municipales se efectuarán el 21 de noviembre. El anuncio lo hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Esto lo destaca el Universal. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, informó este jueves que las elecciones regionales y municipales se realizarán el domingo 21 de noviembre del presente año, según acordó el organismo electoral, por unanimidad. Diosdado Cabello adelantaba ya una fecha. Él, me parece, hablaba del 14 de noviembre como día de la elección. Va a ser una semana después. Y sobre las declaraciones del dirigente del PSUV, el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, en una entrevista se preguntaba, ¿habla por Maduro o por sí mismo? Y es que además de adelantar fecha de elección, él, bueno, recriminaba aquello de negociar a cambio de levantar las sanciones y expresaba sus reticencias. Hablo de Diosdado Cabello sobre un posible diálogo con la alternativa democrática. Bueno, el embajador de los Estados Unidos en una conversación con un portal informativo decía, no sé cuál es el cargo de Diosdado Cabello en este momento, si él habla por Maduro, si es representante de Maduro o habla por sí mismo. Él habla por sí mismo, se preguntaba, él habla por Maduro, él habla por un grupito del chavismo, no lo sé. Ayer, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas expresaba una opinión de lo cual vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Ella decía, Ana Rosario Contreras, con la cual hemos hablado en varias oportunidades en este espacio, es insólito que ya se hable de fecha para unas elecciones y no se haga el mismo esfuerzo para darle a los venezolanos una fecha cierta para iniciar el Plan Nacional de Vacunación Masivo. ¿Cuál es la verdadera prioridad? ¿Quién debe garantizarnos el derecho a la vida? Y es una pregunta absolutamente válida y de la cual, por cierto, nos hacemos eco. De esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, Jaime Lorenzo, es director general de la organización Médicos Unidos de Venezuela. Doctor Lorenzo, gracias por atendernos una vez más. Buenos días. Buenos días, amiga. Un saludo a ti y a todo tu equipo y a todos los radioescuchas que están conectados. Pues yo le pediría una primera valoración acerca de este tema. Inicio con esta reflexión que hacía Ana Rosario Contreras. Efectivamente da la impresión que para algunos actores políticos es más importante una elección regional o cualquier tipo de elección en nuestro país y no un plan de vacunación contra el coronavirus serio para hacer frente a la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Definitivamente vivimos mundos paralelos. No hay otra explicación, mi querida amiga, porque la realidad es una y la visión de algunas personas o algunos ciudadanos es otra.
la precariedad de la situación socioeconómica de los ciudadanos es terrible y ha estado marcada por el movimiento del virus a nivel nacional. Fallecidos, enfermos, hospitales colapsados, sistema que no da respuesta, y aunado a eso la preocupación de lo importante para el político en vez de pensar en los ciudadanos. Nosotros hemos dicho desde hace tiempo que lo que es salud, alimentación y educación deben salir de la diatriba política o la diatriba de discusión ideológica, porque definitivamente quien sufre es el ciudadano. Y es ejemplarizante. El año pasado, por estas fechas, tú le preguntabas a cualquier ciudadano si conocía a alguien con la enfermedad, y mucha gente no le respondía que no. Ahorita todos nosotros tenemos un familiar, un vecino, un compañero de trabajo que sufre la enfermedad, la está sufriendo o ha tenido un fallecido cercano. La realidad es que nuestro sistema de salud no ha podido dar respuesta a esta segunda ola que sigue vigente y con mucha fuerza. Ahora, doctor, yo tengo que preguntarle sobre lo que está ocurriendo en el terreno. Nos preocupa y mucho las denuncias que vimos en redes sociales esta semana de algunos médicos, personal de salud, denunciando que no les permitían acceder a las poquísimas vacunas contra el coronavirus que están administrando nuestro país porque no tenían carné de la patria. Ya vamos a reponer uno de estos testimonios, una situación que raya, si me permite, en delito de lesa humanidad, pero quisiera su comentario, lo escuchamos. Es que lamentablemente, mi querida amiga, al no existir un plan nacional de vacunación que respete al ciudadano, vamos a ver situaciones como esa. Nosotros fuimos testigos y nuestro grupo en Médicos Unidos de Venezuela en el estado Carabobo estaba presente ante una situación que la Dirección de Salud de ese estado convoca a un grupo de médicos a ser vacunados en la maternidad del complejo hospitalario Enrique Tejera. Los convocan, los colegas llegan a las 6 de la mañana y de buenas a primera un funcionario policial que no logramos descubrir su identificación decide que los médicos no van a ser vacunados ese día, que tenían que vacunar a unas personas que si bien tienen derecho de ser vacunados como ciudadanos, pasaron por encima del sistema, vamos a llamarlo organizado dentro de la visión de ellos, y decidió quién iba a ser vacunado. Y más grave aún, hay testimonios, lamentablemente no tenemos la gráfica fotográfica de que un vehículo iba y traía personas que definitivamente no eran de tercera edad, no eran médicos y eran personas también ciudadanos que merecen ser vacunados, pero pasando por encima de todo el mundo. Eso es el ejemplo más claro de que no hay un plan nacional de vacunación, porque un plan nacional de vacunación, primero, está publicado. Segundo, ustedes, los comunicadores sociales, que son por excelencia los grandes doctores de la educación de la gente, porque ustedes difunden información y al difundir las fechas que le corresponde a cada quien acudir al centro más cercano a su domicilio para vacunarse, eso es lo que debe ocurrir. Eso no está ocurriendo. Tenemos la información de que lo han dicho y hay suficientes testimonios de que se está convocando a los ciudadanos utilizando el sistema Patria. Señores, el único sistema de identificación de este país es la cédula de identidad del venezolano. Y en todos los países del mundo, a los grupos que no pertenecen a sectores bien enmarcados, como es el caso de salud, es decir, el sector de la tercera edad, se le convoca por semanas, dependiendo a la edad donde corresponden. Por ejemplo, se convoca a vacunar primero a los ciudadanos mayores de 85 años durante una semana, y la siguiente semana los de 70 a 85 años, pero no utilizas un mecanismo a todas que no tiene registrado al 100% de los ciudadanos,
y segundo, que muchos de esos ciudadanos o no tienen un teléfono y si lo tienen, no tienen capacidad para pagar lo que significa el pago por los servicios mensuales, porque tienen que decir entre alimentos, medicamentos y el pago de ese asegurado. Doctor Lorenzo, simplemente para recordarle a la audiencia lo que establece el Estatuto de Roma en su artículo número 7, un delito, uno de los delitos de lesa humanidad consiste en la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación de acceso a alimentos o medicinas. Esto es lo que está ocurriendo en la práctica con esto de impedir que personal de salud, los que están en primera línea, arriesgando la vida desde el inicio de la pandemia, tengan acceso a los biológicos contra el coronavirus de nuestro país. De hecho, ya me dirá mi equipo cuando tengamos ese video, lo publicamos en redes sociales. Esta semana veíamos a una médico con, digamos, material de bioseguridad a las afueras del hospital, de la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera en Valencia, en Carabobo, denunciando lo que ocurrió y se ve un cartel, ella grabó un video, se está vacunando solo personas de tercera edad que estén registrados por Carnet de la Patria, la gerencia. Y doctor, sobre este tema hay una mesa técnica instalada en nuestro país con participación de la OPS, de la Alternativa Democrática de la Asamblea Nacional electa legítimamente en 2015 y otros actores. Yo le pedía un comentario, ustedes tienen acceso, esta situación evidentemente es conocida, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo contigo con la primera parte cuando hablaste sobre el Estatuto de Roma. Lo que está escrito es la verdad, así de sencillo. El otro gran punto, no solamente es la CHET, sino que ya tenemos casi un paneo nacional de la obligatoriedad de las personas de la tercera edad, obligarlos a esperar un mensaje para poder ser vacunados. Es decir, discriminación, falta de equidad y otra cosa que lo decimos a cada momento, mi querida amiga, una falta de respeto a la dignidad del ciudadano, tener que esperar un mensaje de alguien que decida por encima de su derecho. Eso es inaceptable. Con respecto a la mesa COVAX, Médicos Unidos y así como gran cantidad de las ONG tienen una vocería representada por el presidente de la Academia Nacional de Medicina dentro de la mesa técnica. Y esta vocería ha hecho hincapié que se publique lo que a lo interno que puede existir discusiones, y uno de los objetivos de la mesa fue pedirle al gobierno que la presentación del Plan Nacional de Vacunas, porque no puede avanzar el mecanismo COVAX si no hay un plan nacional, porque las agencias internacionales para poder entregarte medicamentos no es solamente pagarlos, no es solamente pagar la cuota de ingreso al mecanismo, sino presentar un plan nacional, porque tú tienes que ser auditado. Las vacunas que se entregan, OPS y UNICEF están en la obligación de hacer auditoría, y para hacer auditoría necesitas el plan. O sea que en esa instancia inclusive ya hay una falta de respeto a los actores presentes, que el plan nacional definitivo por parte del Estado no lo presenta. Doctor, tenemos el testimonio, este video de una doctora a las afueras de este hospital en Carabobo, la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera, bueno, denunciando la situación. Allí vamos a escuchar el testimonio, pero también vamos a ver perfectamente el cartel que fue colocado a las afueras de ese hospital. Da la impresión que, bueno, los que forman parte del aparato del Estado desconocen que Venezuela está bajo el ojo del huracán, que hay un examen preliminar en marcha. Esto, entiendo, no figura en las denuncias del examen preliminar, pero por violación sistemática, no, por delitos de lesa humanidad, crímenes atroces en Venezuela. Es insólito que esto esté ocurriendo en las actuales circunstancias. Insisto, la discriminación abierta entre aquellos que están en el sistema patria y aquellos que no, que han decidido voluntariamente, bueno, no estar en ese sistema. Estamos en medio de una pandemia que ha dejado en todo el mundo millones de muertos y contagiados. Vamos a
escuchar este testimonio del personal de salud y yo le pediría un comentario, doctor Lorenzo. Enrique Tejera, del hospital donde llamaron a vacunarnos, estamos desde primera hora. Los médicos en Venezuela no nos quieren vacunar. Y estamos aquí después de tanto tiempo, acaban de colocar este anuncio que dice que nada más a vacunar a la gente que tiene carnet de patria. Entonces todos los médicos que estamos acá nos están dejando sin vacuna porque simple y llanamente no tenemos el carnet y no nos permiten vacunar. Bueno, doctor, yo le pediría un comentario. Más de 3 millones de personas han muerto en el mundo. El mayor número, o digamos, el grupo que peor ha salido de la pandemia es justamente el personal del sector salud de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Amiga, yo creo que ese video que quien habla es una miembro de Médicos Unidos de Venezuela en el estado de Carabobo. Es claro, es un testimonio de realidad, porque esa colega aparte de médico, pertenece a la tercera edad. O sea, no había ningún mecanismo para faltar el respeto de esa manera. Y lo más interesante, y esto lo invito a los comunicadores sociales a que se den un paseo, el único país que en la segunda ola está mostrando un aumento de los fallecidos de personal sanitario es Venezuela. El resto de los países, si te pones a ver, ya no estamos viendo las imágenes de esos aplausos cuando sale el cadáver de un miembro del equipo sanitario de los establecimientos de salud. Ya no vemos la información de esa mortalidad que hubo el año pasado en función de fallecidos del equipo sanitario. ¿Por qué? Porque los países se han preparado y han dado el paso de evitar más muertes en el personal sanitario, que puede seguir haber algún que fallezca por muchas situaciones, pero el número ha sido muy disminuido. En cambio, en Venezuela hemos tenido cifras que cada día aumentaron, inclusive presentamos una información donde comparado al año pasado, la cifra más alta fue en estos meses. Es decir, el mensaje es muy claro. Y un ejemplo muy sencillo, en Chile, un país latinoamericano, el personal sanitario se comenzó a vacunar en diciembre y está totalmente vacunado con primera y segunda dosis con aquellas vacunas que tengan las dos dosis. Es decir, que el irrespeto, la mala planificación y la intencionalidad de trabajo efectivo para ayudar al ciudadano está más que demostrado. ¿Cuántas personas han fallecido en el sector salud hasta este momento, doctor Lorenzo? Bueno, aunque pensamos publicar entre hoy o mañana una nueva lista, pero las publicadas, que es lo que debemos hacer nosotros, han sido 549 miembros del equipo sanitario, 373 médicos, 111 enfermeras y 65 miembros de otras profesiones que laboran en el sector salud y obreros. Ese número es doloroso, porque es posible que siempre, por la dinámica de la vida y el trabajo, personal sanitario se contagie y fallezca por condiciones X. Pero muchos de esos se pudieron haber evitado si tuviesen los materiales de protección para hacer su trabajo, y no es solamente lo que esté en el área COVID, porque en Venezuela, en todo el sistema sanitario se están atendiendo pacientes portadores asintomáticos o con síntomas de la enfermedad, como también se hubiese colocado las vacunas, porque debemos recordar que se comenzó la actividad de vacunación en Venezuela en febrero. Estamos en mayo. Se pudieron haber vacunado a todo el equipo sanitario, tanto público como privado, para evitar más fallecidos o disminuir el impacto de la enfermedad. Eso no se ha hecho por una mala planificación y no tener la intención de proteger al que debe cumplir el trabajo de proteger y cuidar a nuestros enfermos. Doctor Lorenzo, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Usted mencionaba a Chile, por hablar solo de América Latina. El último dato del Ministerio de Salud habla de más de 16 millones de dosis contra el coronavirus administradas,
De estas 8.8 millones corresponden a personas con una dosis y más de 7.3 millones de personas completaron sus 2 dosis, hablando de un país de América Latina. No nos tenemos que ir muy lejos para tomarlo como referencia de lo que no se está haciendo en Venezuela. De hecho, para esta fecha, más de 10 millones de dosis tenían que haber sido administradas según lo prometió el propio Nicolás Maduro. Estamos muy lejos de esa cifra. Doctor Lorenzo, le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso seguimos con esta conversación. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Una enfermedad del COVID-19 que, bueno, no da descanso ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, aunque hay países que están mejor preparados, han tomado medidas, han venido desescalando las medidas de protección y confinamiento. Pienso ahora mismo en los Estados Unidos, producto del avanzado proceso de vacunación, que es lo que tiene que ocurrir en Venezuela. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo de Médicos Unidos de Venezuela, y yo le pediría un comentario, doctor Lorenzo, acerca de esa discusión que se ha dado, que, bueno, parece baladí en Venezuela, bueno, esta vacuna la podemos administrar, esta no, a pesar de contar con el aval de la OPS. Yo le pediría un comentario. Nicolás Maduro decía en otra de sus alocuciones, pronto llegarán a Venezuela las vacunas de Johnson & Johnson. El 70% de la población, decía él, estará vacunada contra el COVID-19 en agosto. ¿Cómo pensar que esto es posible a la luz de lo que venimos discutiendo, doctor? Su comentario, lo escuchamos. Bueno, primero caemos en lo que hablamos al principio, mi querida amiga, en que para hablar de salud, para hablar desde el punto de vista de informar a la ciudadanía, lo primero que hace cualquier país es poner al frente de ese proceso y de información al responsable de la salud de ese país. Si nos ponemos a ver las intervenciones del actual ministro de Salud, han sido muy pocas, y siempre está acompañado de alguien de mayor poder. Y cuando tú politizas lo que es el manejo de este tipo de enfermedades o epidemias, se ocurren las cosas que estamos observando. Opinar sobre vacunas o no, aquí hay una realidad. Los médicos y la gente que se maneja en el área de la salud pública tienen muy claro que una cosa se llama medicina basada en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Las culpas que se le colocan a una vacuna solamente se conocen gracias a que todas las vacunas están en lo que se llama la fase 4. ¿Qué es la fase 4? La vigilancia de los efectos adversos que pueda producir la vacuna en un ser humano, porque todas están bajo vigilancia. Y esa vigilancia es la que permite conocer efectos que son estudiados, y luego se demuestra que lo que está ocurriendo no es, desde el punto de vista de la salud pública, significativo para decir que una vacuna es dañina. Así de sencillo.
y cuando se utiliza desde el punto de vista político una información que después es desmentida por toda la evidencia científica, vemos lamentablemente el error que comete. Por esa situación tuvimos el retraso, esa es una de las situaciones por la que tuvimos el retraso en el ingreso al COVAX. Recordando que el COVAX es un mecanismo mundial para ayudar a los países a adquirir el 20% de las vacunas que necesitan para cuidar 20% de la población. O sea, vas a adquirir un número de vacunas que corresponde al 20% de la población a ser vacunada. Es una ayuda mundial. Y eso es pero ¿qué tiene que hacer un país como hizo Chile, que lo tocábamos en el segmento anterior? Chile, desde el mes de agosto del año pasado, le ordenó a sus embajadores a contactar a las empresas farmacéuticas para comprar, porque se sabía que ninguna farmacéutica iba a producir suficiente cantidad de vacunas para cubrir el mundo. Y tenías que tú adquirir un grupo de vacunas. Y esto te lo digo porque fuimos invitados a una reunión con personal de alto nivel de la salud chilena, quien nos presentó cómo hicieron todo el proceso. Y te voy a decir, como hombre de salud pública, satisfacción por lo que hizo Chile, porque primero convocaron a todo el mundo, a todos los expertos de diferentes visiones, inclusive ideológicas. Pero lo que nos duele a nosotros, que siendo Venezuela el país que liderizaba los mecanismos de inmunización o vacunación en toda Latinoamérica, que dimos pautas a todos los países, nosotros no tengamos un plan nacional de vacunación después de tener esa herencia y esa capacidad de planificación que era copiada por otros países. Eso es que a nosotros, los hombres de salud pública, nos duele porque sabemos de los potenciales que se tienen en el país. Tanto así que hemos colaborado no solamente en ayudar a construir el sistema de salud de otros países, hemos sido ejemplos en vacunación, sino que también en los actuales momentos hemos aportado un altísimo número de profesionales de salud para que trabajen en esos países. Bueno, doctor, ¿se sabe qué porcentaje del personal de salud ha sido vacunado contra el coronavirus? Sabemos, eso sí, que los diputados de la Asamblea Nacional Oficialista recibieron el biológico, que así lo publicaron en redes sociales, pero en el caso del sector salud, ¿qué información maneja usted? Lo escuchamos. Amiga, yo creo que lo mejor siempre es utilizar la información que dan los voceros oficiales. Hace 3 semanas, la vocería oficial, por intermedio del representante de OCHA, y OCHA es el mecanismo humanitario de la ONU en Venezuela, que aportó por información dada por OPS y los voceros oficiales que se habían vacunado del sector salud 98,000 personas. Cuando tú buscas las nóminas del ministerio, te dice que tienen personal activo 315,000, hablando solo del ministerio, sin el seguro social, sin ILIPAME, sin los servicios médicos de los ministerios, gobernaciones, alcaldías e institutos. Si hacemos caso a ese número de 98,000, con respecto a la nómina del ministerio, estamos hablando de un 30% aproximadamente. Si le agregas el resto de los personal que trabaja en las otras unidades que te dije hace un momentico, no llegamos al 30% de vacunados, y con todos los problemas que tú estás observando a nivel nacional. O sea que no hemos llegado a solamente el personal sanitario desde febrero a esta fecha a un 30% de todo el personal sanitario del sector público. Doctor, tengo que preguntarle, y aprovecho el contacto, sobre la situación de los centros de salud en Venezuela para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Hace algunos días, bueno, empezando el mes de mayo, mejor dicho, medios de comunicación internacionales como Infobae daban cuenta de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en hospitales como el Universitario de Maracaibo. Ellos titulaban "La terrible imagen que indigna a Venezuela, los muertos por coronavirus son arrastrados por las escaleras de un centro de salud". ¿Qué información puede comentarnos acerca de este caso en específico y en general lo que está ocurriendo con los hospitales en nuestro país en materia de insumos para hacer frente a la pandemia? Lo escuchamos. Muy claramente, y ahí siempre nos remitimos a la parte de la información.
En Venezuela no hemos observado, y una de las cosas que nos han acostumbrado los voceros oficiales, que cuando hacen algo lo montan y lo presentan a los medios de información. No hemos observado una compra realizada para adquirir materiales de bioseguridad o bioprotección, medicamentos o equipos. Eso no ha sido anunciado. Lo que hemos recibido por los diferentes medios de comunicación son las donaciones de los países amigos, así como las donaciones de las agencias internacionales. Ya por ahí estamos pasando a la primera línea. La segunda línea que tenemos que darnos cuenta, ya Venezuela, antes de llegar la enfermedad, estábamos inmersos en una emergencia humanitaria compleja. Es decir, nuestro sistema de salud estaba muy destruido, para utilizar una palabra fuerte, en función de la atención del ciudadano, la infraestructura, la dotación, los servicios básicos. Acuérdense cuando hubo el apagón, lo que pasó en nuestros hospitales, el suministro de agua, toda una serie de cosas. Y de hecho nosotros el año pasado, de febrero, 28 de febrero al 1 de marzo, hicimos una encuesta donde desnudamos cómo estaba preparada Venezuela para atender la pandemia. Pero aquí hay algo que tenemos que hacer muy claro, mi querida amiga. La COVID no curó al diabético, al hipertenso, al paciente oncológico, a la mujer embarazada, que en ese sublime acto que es algo natural, como es dar vida, la atención en nuestra maternidad está disminuida por falta de materiales y medicamentos. La atención del paciente que está esperando un turno quirúrgico electivo no es una imagen que tenemos, es lo que ocurre en las redes sociales de la cantidad de personas que están tratando de buscar cualquier material o medicamento para tratar a su familiar, tanto de la COVID como no COVID. O sea, la realidad está ahí vigente, es una realidad que nos aplasta. Y la otra cosa que yo escuché a unos voceros decir que bueno, que eso que faltaba de medicamento era falso, porque si van a la farmacia, las farmacias están dotadas. Sí, las farmacias están dotadas, pero los precios de los productos, tanto de medicamentos como de insumos para los pacientes, nadie los puede pagar por la situación socioeconómica que vive el país. Es decir, lamentablemente, Venezuela está inmersa en esa emergencia humanitaria compleja que empeora y desnuda nuestra realidad con la enfermedad. Eso es una cosa que tenemos que tener claro, y el sufrimiento del ciudadano es lo que está causando el mayor daño a este país. Si me permite, doctor Lorenzo, 7 millones manejan entre 85 y 100%. Quisiera confirmar, corroborar esta información. Esta es otra arista de la destrucción, advertía usted, del sistema de salud venezolano. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Rápidamente, amigo. Antes de llegar la epidemia, ustedes lo que van a hacer son testigos de que se había una migración forzada de todos los sectores de la población venezolana, buscando una mejor condición de vida, y son esos 6 millones de compatriotas que se fueron del país buscando un nuevo futuro. Ahora con la pandemia, del mes de noviembre a esta fecha, está ocurriendo que en el sistema sanitario el personal está abandonando el puesto de trabajo o renunciando al puesto de trabajo para migrar internamente en el país buscando otros medios de ingresos. Eso está ocurriendo, y te voy a poner ejemplos sencillos. Anoche, en varios hospitales de Caracas, el personal de enfermería, que en otro momento habría por lo menos 8, 10 enfermeras para cubrir un área de hospitalización, anoche hubo servicios donde hubo una o ninguna. Por una sencilla razón, no hay personal porque se ha ido, porque se fueron antes de la pandemia, y la información que suministran los organismos gremiales. La Federación Médica el año pasado, hasta el mes de febrero, había reportado 33,000 médicos que se habían ido antes de la epidemia. Durante este proceso ha aumentado el número, y lo más triste es que esos estudiantes de medicina en su último año, que son la generación de relevo de cualquier sistema de salud, los pocos que han logrado graduarse debido a que las
las universidades han parado las graduaciones por efectos de la enfermedad, los pocos que se gradúen, lo primero que buscan es irse de su país. Las enfermeras pasa lo mismo. Enfermería reportó hasta diciembre del año pasado un déficit del 80% del personal de enfermería. El grupo de bioanalistas, aparte que están denunciando un déficit del 75% del personal de bioanalistas, están ahorita, y ayer lo leí, una denuncia de que hay personas que están haciendo servicio de la función del bioanalista, que no son bioanalistas y lo están haciendo a domicilio. O sea, aquí hay unas situaciones que son dantescas y gente aprovechándose del dolor y de las dificultades de los ciudadanos. Esto es grave. Primero, la disminución del personal sanitario, y segundo, el uso y tratar de aprovecharse de las dificultades de los demás. Doctor Jaime Lorenzo, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, ofreciendo opinión, análisis, además compartiendo información valiosísima sobre el avance de la pandemia de coronavirus y los planes de vacunación que a estas alturas se desconocen contra la pandemia en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Iniciamos el programa dando cuenta de las imágenes que fueron publicadas esta semana en redes sociales, que tantas reacciones y repercusiones generaron, al menos internamente en nuestro país, y que dan cuenta de la decisión de algunos funcionarios de supeditar la vacunación del personal de salud que está en primera línea, que ha dejado literalmente su vida en medio de la pandemia, a el carnet de la patria. Se está vacunando, insistimos, así decía un cartel, no sé si permanece allí, en Carabobo, en el Hospital Enrique Tejera, París. Se está vacunando solo personas de tercera edad que estén registradas por carnet de la patria. La gerencia, esto generó, como ustedes comprenderán, bueno, la reacción del personal de salud. Ya compartimos con ustedes uno de los testimonios, y nos acompaña el doctor, a partir de esta hora, Jorge Pérez, ginecobstetra, miembro de la Directiva de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Carabobo, fundador del movimiento Salvemos la Maternidad del Sur. Doctor, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, gracias a usted por permitirnos llegar a tu audiencia. Pues doctor, ¿qué información puede compartir con nosotros acerca de esta situación? Decíamos al inicio, en nuestra opinión, esto raya en delito de lesa humanidad, evidente violación a los derechos humanos, un acto de discriminación abierto que niega
el acceso a un biológico que ahora mismo es fundamental para generar protección en medio de la pandemia, sobre todo el personal de salud, ¿qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, lo ocurrido el día 12 de mayo del 2021 en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, en el área de COVID-19, es un acto bochornoso, indignante, humillante, pero sobre todo delincuencial. Es un acto delictivo, se está cercenando el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos. Usted se imagina que yo como ginecostetra, en el momento tan sublime que es el nacimiento de un niño, y me acuda una madre con dolores de parto y yo lo tenga que decir que si tiene el carnet de la patria para ser atendido, me imagino que sería condenado por ese delito tan atroz. Eso no lo podemos permitir. Les recordamos a las autoridades regionales y nacionales que la discriminación para este procedimiento de vacuna es un delito de lesa humanidad, y nosotros como médicos nos sentimos indignados y nos sentimos dolidos. Recuerda que se han hecho muchas campañas mediáticas, incluso de los responsables de la salud, donde se han iniciado campañas de aplauso, de superhéroes, de reconocimiento, pero que en el hecho lo que demuestran es un desprecio al personal de salud. Se quedaron muchos médicos todavía sin vacunar. Los protocolos internacionales aprobados están claros y definidos. El proceso de vacuna debe iniciarse con el personal sanitario, luego las personas de 60 años o con patología que ameriten su vacunación, ya que pueden verse complicados con el COVID-19. Por lo que hacemos un llamado. Hay una frase que es dolorosa. Nosotros, el personal de salud, estamos viendo que somos indispensables para el pueblo o para los ciudadanos, pero somos invisibles para el Estado. Ni siquiera somos contabilizados en las estadísticas que reporta día a día. Ya tenemos más de 500 personas de salud, de personal sanitario fallecido en Venezuela, con 400 médicos, y eso no lo dicen, no lo reportan, y eso nos duele. Así que vamos a seguir insistiendo en denunciar, en documentar y en difundir, que es el ABC de los derechos humanos, esta situación tan trágica y tan dolorosa que vivimos el día 12 de mayo en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, en Valencia. Doctor Pérez, usted estuvo allí. ¿Qué información puede compartir con nosotros del resto de médicos que sí que denunciaron abiertamente esta situación? Nosotros compartimos uno de esos testimonios hace algunos minutos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Primero no estuve ese día allí, pero recuerda que nosotros tenemos una ONG Médicos Unidos que está monitoreando todo el procedimiento de vacunación y tenemos la fuente confiable y de primera mano. Vimos a través de videos donde se maltrata de parte de los agentes o una funcionaria policial, donde incluso dice que si los médicos no se han vacunado, que busquen la manera de vacunar. Hay una frase también como que denle gracias a Dios porque no tuvieron que pagar para vacunarse. Y hacemos un llamado, ojo, todos aquellos que se presten a pagar por una vacuna también son corruptos, también están siendo parte de este problema. Así que el llamado, una vez más al respeto al protocolo internacional del procedimiento de vacunación. Doctor, ¿cuál es la situación de los hospitales en Carabobo? ¿Qué puede decirnos sobre el personal de salud? Efectivamente, nos decía el doctor Jaime Lorenzo hace algunos minutos que según la cuenta que ustedes llevan, digamos la documentación del número de fallecidos en el personal salud, ya superan las 500 personas. En el caso concreto de Carabobo, ¿qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. En Carabobo ya llegamos a 41 médicos fallecidos
con sintomatología COVID, 8 licenciadas en enfermería y 20 odontólogos. Lo que quiere decir que ya llegamos a 69 personal sanitario en el estado Carabobo. Los hospitales no es verdad que están dotados de insumos para atacar esta pandemia. No es verdad que se administran las medicinas gratuitamente. No es verdad que tienen todos los servicios, donde incluso en el potable tienen que llevarlo los pacientes. En el Hospital Universitario Ángel Arralde, que depende del Instituto Venezolano de Seguro Social, es doloroso ver cómo a unas pacientes para hacerle una cesárea se les pide una larga lista de insumos para ser atendida, incluso se les pide 2 botellones de agua. Es un colapso total de nuestros hospitales. La ciudad hospitalaria Enrique Tejera, en el área COVID, basta con acudir y ver todos los familiares las penurias que tienen que atravesar cuando tienen un paciente hospitalizado con COVID. Usted ve a través de las redes cómo se solicitan bombonas de oxígeno, cómo se solicitan ayuda económica para poder adquirir los medicamentos, porque son demasiado costosos. Por lo que entonces nosotros decimos a estos ciudadanos que nos están escuchando en este momento, cuidado, porque hoy más que nunca debemos mantener esas medidas de prevención, ya que las vacunas se están retardando. Somos un país en Latinoamérica que estamos casi de último lugar en cuanto a la administración de vacunas, y según los estudios, a este ritmo que vamos nos va a tardar aproximadamente 70 años para poder vacunar a la población. Así que el llamado urgente a vacunación masiva para todos y sin discriminación, porque eso es delito de lesa humanidad. Doctor Pérez, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo luego permanezco unos minutos más. Ayer, el último dato oficial hablaba de 91 nuevos contagios en Carabobo, un fallecido, sin tomar en cuenta los subregistros, y yo le pediría un comentario acerca de esta nueva ola. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero, y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos con el doctor Jorge Pérez, ginecobstetra, miembro de la directiva de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Carabobo, fundador del movimiento Salvemos la Maternidad del Sur. Y yo le dejaba una inquietud, doctor, al cierre, le doy la palabra para contestar sobre esta nueva ola
pandémica que afecta a nuestro país. Según la última cifra oficial que se publicó el día de ayer, se habían registrado 91 nuevos contagios y un fallecido en Carabobo. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, recuerda que estamos, como se dice, en la segunda ola de contagios de COVID-19 en nuestro país. Responsablemente, no se están haciendo los diagnósticos ya que no hay pruebas de PCR en todos los CDI como se anuncian a través de las cadenas nacionales. Hay un subregistro de casos. Si usted no hace el diagnóstico, no los puede reportar. Creemos lastimosamente que pudiéramos estar hablando de que hay mayor cantidad incluso de fallecidos, ya que no se reporta. El mejor de los ejemplos es el personal médico aquí en Carabobo. Hay 41 médicos fallecidos con sintomatología COVID, recordando que nosotros nos basamos en un criterio epidemiológico, clínico, de laboratorio y de radiología para dar el diagnóstico de COVID-19 y no se reportan este número de colegas fallecidos. Así pudiéramos ver en muchos de nuestros ciudadanos. Hay un factor importante, que muchos pacientes están siendo hospitalizados en su domicilio. Esto debido al alto costo en las clínicas y que los hospitales públicos, por supuesto, están colapsados. Así que hay un subregistro importante del número de casos y esto, por supuesto, va a alterar, como se dice, la política de salud que hay que tomar. Si uno parte de la premisa de una mentira, no se pueden hacer las políticas necesarias o correctivas para atacar un problema de salud. Doctor Jorge Pérez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Médico del Estado Carabobo, forma parte de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, ofreciendo su opinión y análisis y comentando cuál es la situación en esta entidad a la luz de esta imagen, que es una ignominia, como han dicho nuestros invitados y tanta gente en redes sociales, y tiene que ver con esta exigencia de algunos centros de salud de portar el carnet de la patria para acceder a las vacunas contra el coronavirus, especialmente aplicando este tema al personal de salud que está en primera línea y que literalmente se ha dejado la vida en nuestro país para hacer frente a esta situación, la epidemia de COVID-19 en Venezuela. Recordar un dato, la última cifra de la agencia AFP, que hace un recuento diario sobre el número de casos de víctimas mortales de coronavirus. Bueno, esta enfermedad del COVID-19 ha provocado al menos 3.346.813 muertos en todo el mundo. De allí la importancia de un plan masivo de vacunación en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de G. Benestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR